Bien, buenos días. Vamos a empezar el trabajo. Bueno, la segunda sesión se perdió la primera sesión por razones del famoso feriado. Y vamos a empezar entonces con la sesión número 15 y va a ser la sesión número 16. Bueno, está Heiner, sí, Heiner está ahí. Ha resuelto el problema Heiner, ¿no? Ok, la disculpa del caso, evidentemente hay cosas que pueden ocurrir como esa, ¿no? De estar pasando uno por uno los exámenes y no se hizo la calificación, pero ya está corregido. Ok, muy bien. Paul, ¿estás, Paul, ahí? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Ok, no sé si hubo alguna novedad, ya está resuelto el tema de los grupos para los modelos. Sí, profesor, hemos decidido hacerlo como en los trabajos anteriores. Grupo 1, Cobb Douglas, grupo 2, cuasilineal, grupo 3, complementarios perfectos y grupo 4, sustitutos perfectos, si no mal recuerdo eso. Ya, pero no, lo que estábamos hablando, a ver, bueno, vamos a decir, grupo número 1, repíteme por favor. El Es tema Cobb Douglas, profesor. es Cobb Douglas. El grupo número 2, Cuasilineal. cuasi lineal. Grupo número 3, Sustitutos complementario. perfectos. Sustitutos No, sustitutos perfectos, profesor. sustitutos perfectos. Y número 4 es Complementarios complementario. perfectos. Ok, muy bien. Siguen siendo los mismos grupos que ya están formados dentro de la plataforma, ¿verdad? Sí, profesor, sobre eso no hay ninguna novedad. Ok, listo. Bueno, justo ayer les había dejado esto que están viendo en pantalla, que es el modelo del modelo de simulación. Vamos a echarle una mirada unos minutos, para que vean cuál es la idea que está detrás. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a irnos aquí, ¿no? Esto es independiente del hecho de que haya un grupo que tenga este tema. Estamos viendo todos la hoja de cálculo, ¿verdad? Sí, profesor, sí se puede ver. Ok, bueno, este es un modelo muy sencillo, ¿no? Este es un modelo desarrollado en base a la idea de sustitutos, perdón, factores, bienes complementarios perfectos, ¿no? Tiene la fórmula U es igual al mínimo de A veces X, B veces Y, y tiene los valores de A y de B, ¿no es cierto?, que cada uno va a definir. En este caso hemos colocado simplemente 1 y 1, pero podríamos colocar 2 y 2, 3 y 3, o 2 y 6, etc., ¿no? Luego tenemos la recta de presupuesto, ¿no? Para lo cual necesitamos los valores de el ingreso, el precio de X y el precio de Y, ¿no? Eso debería ser suficiente, esos datos son suficientes para obtener el óptimo del consumidor, que en este caso es 7,5 y 7,5, ¿no? Si nosotros variáramos los precios, por ejemplo, ¿no?, lo que encontramos es un cambio. Vamos a hacer algo, luego vamos a modificar esto. Ok, no se preocupen por lo que ha ocurrido en la pantalla, pero repito, si tuviéramos un cambio en el precio de X, como por ejemplo tener un precio de X 30, ¿no? Y el precio Y 20 y M igual a 300 y los coeficientes siguen siendo los mismos, entonces lo que va a ocurrir es que me hace el cálculo nuevamente, ¿no? Observen que siendo los precios diferentes, las cantidades que van a ser óptimas para el consumidor son iguales, ¿no? Si ahora cambio el coeficiente de B a 2, ustedes pueden ver de que ha cambiado también el óptimo del consumidor, y ahora tienen para X 7,5 y para Y 3,75, ¿no es cierto? Y bueno, así sucesivamente. Vamos a dejarlo en la condición inicial, donde tendríamos esto así. 300, vamos a poner 30 y 30, ¿no?
Y el modelo lo único que está haciendo es calcular este 5,5 y luego cambiar el precio de X. Los que trabajan en esta parte que vendría a ser el grupo 3 podrían cambiar el precio de X o podrían cambiar el precio de Y. Se sugiere que cambien ambos precios, ¿no? En el modelo para que sea un modelo más completo. Bueno, si se cambia el precio de X a 30, como estaba en 30, pues 30 acá no pasa nada, entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo a 40, ¿no? Entonces tendríamos de que el precio de X pasaría de 30 a 40, y ahí es donde se produce ese movimiento que ven en la parte gráfica, ¿no? Voy a repetirlo esto, ¿no? Tenemos una situación en la cual, dado los coeficientes de la función de utilidad, dado los valores necesarios para la recta de presupuesto, la hoja de cálculo calcula el óptimo del consumidor. Además de eso, nos está dando, ustedes pueden observar acá, a ver, ustedes pueden ver acá, me está dando X supra 3 asterisco e Y supra 3 asterisco, y acá hay X supra un asterisco, Y supra un asterisco. Es decir, el efecto total es simplemente el efecto inicial, ¿no? Por lo tanto, el efecto total de un cambio en el precio de X, como no, el precio de X no ha cambiado, el efecto es cero, ¿no? La variación en el ingreso necesaria para que el consumidor vuelva a la combinación inicial es cero. Por lo tanto, el valor de M' es 300, que es igual a 300 inicial, ¿no? Y el X supra 2 asterisco es 5, el Y supra 2 asterisco es 5, y por lo tanto tenemos resultados obvios, ¿no? El efecto sustitución para X, el efecto ingreso para X, el efecto total para X, y todo nuevamente repetido para Y, o sea, efecto sustitución para Y, efecto ingreso para Y, efecto total para Y, todos son ceros, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros cambiamos el precio de X y le vamos a colocar, ahora vamos a subir el precio, ¿no? De 30, vamos a colocarlo a 40, ¿no? Y ahí lo que estamos apreciando es los cambios, tanto en la parte roja, que son los valores calculados, ¿no? Como en la parte del gráfico, ¿no? Ustedes pueden ver en el primer bloque del lado izquierdo la parte de la recta de presupuesto, de que está coloreado de color verde, ¿no? La recta de presupuesto, lo cual nos indica que la recta de presupuesto inicial en el gráfico es esta de color verde, ¿no? Es esta de color verde, ¿no? Esa es la recta de presupuesto inicial, ¿no? Y dada la recta de presupuesto inicial, se ha dibujado también la gráfica de la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Que en este caso es esta de acá, ¿no? Esta es la curva de indiferencia más alta posible. Y bueno, ubica el óptimo del consumidor, que es este de acá, el óptimo del consumidor. Ahora, lo que ocurre es que el precio de X ha aumentado. Y entonces se produce un pivot en la recta de presupuesto, y la recta de presupuesto es ahora esta, ¿no? Ustedes pueden ver de que este color de la nueva recta de presupuesto corresponde al color que hemos colocado acá, ¿no? Obviamente lo que estamos haciendo es indicaciones de carácter, digamos, de propuesta, de lo que en todo caso yo haría, y en este caso yo he hecho, ¿no? Entonces se produce un giro, y al producirse un giro, se alcanza la curva de indiferencia más alta cuando el precio de X ha subido, ¿no? Y nos encontramos con el óptimo, que es este de acá, el nuevo óptimo. Dado ese nuevo óptimo, que eso me da el valor para X supra 3 asterisco, Y para X supra 3 asterisco. Y obviamente eso me permite calcular el efecto total que está acá para X, pero también lo calcula para Y, ¿no es cierto? Luego de hacer todo esto, lo que se busca es la compensación.
¿cierto? Lo que se busca es el ingreso compensado, ¿no? Hay que hablar del ingreso compensado. En este caso, y ese ingreso compensado es que es el que el programa calcula aquí, ¿no? Calcula ahí, ¿cierto? Y ese ingreso compensado tiene que ver con lo que ya saben ustedes, ¿no? El delta del ingreso, la variación en el ingreso, no es nada más que el delta de qué, del cambio en los precios, ¿no? El delta del cambio en el precio multiplicado por la combinación óptima inicial, ¿no? Eso es algo que ustedes ya conocen. En base a eso se calcula el delta de M y se calcula el M', y con ese M' se reconstruye la nueva recta de presupuesto. Y esa nueva recta de presupuesto es esta que ustedes pueden ver ahora acá, ¿no? Es esta recta de presupuesto, que es paralela a la nueva recta de presupuesto y que nos va a permitir obtener el óptimo del consumidor acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, la conclusión obvia para el modelo es que el efecto de sustitución es nulo para X y también es nulo para Y. Y sí existe efecto ingreso, que es negativo por la subida del precio, ¿no es cierto? Acá. Y acá también, ¿no es cierto? Estamos. Y bueno, todo eso nos lo está dando la hoja de cálculo, o sea, el modelo de simulación, ¿no? Esto nos lo da el modelo de simulación. Este modelo de simulación, ustedes pueden ver que está acá protegido, ¿no? Si nosotros le quitáramos la protección, ¿no? Si nosotros le quitamos acá la protección, entonces yo le voy a quitar la protección acá. Y ahí está desprotegido. Y también yo puedo hacer esta otra operación que es mostrar, atención, mostrar. Y cuando me sale mostrar, ¿no? Me permite ubicar varias cosas que en este caso no interesan para ustedes y le pongo solamente la parte de datos. Y ustedes pueden ver acá que he hecho una serie de cuadritos, ¿no? Con cálculos, ¿no? Que son más o menos ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, la recta de presupuesto. El lado horizontal de la curva de indiferencia inicial, el lado vertical de la curva de indiferencia inicial, la nueva recta de presupuesto, el lado horizontal de la nueva curva de indiferencia, el óptimo del consumidor inicial, el óptimo del consumidor final, el lado vertical de la nueva curva de indiferencia y la recta de presupuesto con M', ¿no? Y para cada uno de estos hay una fórmula, ustedes la pueden ver arriba, ¿no? Para los valores hay fórmulas que se ven arriba, ¿no? Arriba se están viendo las fórmulas, ¿no? Lo que normalmente yo hago para los modelos es que los modelos los armo acá. Entonces, acá voy colocando los valores y colocando las fórmulas. Entonces, yo voy colocando las fórmulas y después de que todo está funcionando, yo simplemente le hago un quitar y me lo llevo para otro lado, que es donde lo escondo, ¿no? Entonces acá lo escondo, ¿no? Es decir, no se ve el interior del modelo de simulación. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿no? De que al quitarle la protección, ven de que esto es un valor, miren lo que arriba, ¿no? Miren lo que arriba. Este es un valor, este es otro valor, estos son valores, valores, valores. Pero esto de acá, ahí pueden ver ustedes que está la fórmula. Acá pueden ver de qué está la fórmula. ¿Sí? Si yo me voy para este lado de acá, Y, ven la fórmula también. Este de acá es un valor, P de X', pero esto es una fórmula. Ahí la ven arriba. Esto es una fórmula, la ven arriba. Esto es una fórmula, esto es una fórmula. Esto de acá es una fórmula, esto de acá es una fórmula, esto es una fórmula, esto es una fórmula, todo esto son fórmulas, ¿no? Todo esto son fórmulas, ¿sí?
pero lo que nosotros hemos hecho es quitar las fórmulas, ¿cierto? Hemos quitado las fórmulas. Voy a cerrar este huequito que quedó allí. Voy a irme a la parte de datos, lo voy a ocultar, ¿no es cierto? Voy a complementarios perfectos y voy a proteger la hoja, ¿no? O un código cualquiera, ¿no? Ahí está. Y ahora cuando yo coloco clic acá, ustedes pueden ver de que no aparece nada acá arriba, ¿no? Porque está oculto. Si hago clic acá, no aparece nada arriba, no aparece nada arriba, nada arriba, nada arriba, todo está oculto. Entonces, ¿cómo es que hizo esto el modelo? Bueno, como lo acaban de ver, ¿no? Como lo acaban de ver. Ok. Ahora, lo que nosotros esperamos del modelo, quitar estas anotaciones. Lo que nosotros esperamos del modelo, voy a colocar la situación inicial, el precio de X es 30. ¿No? El modelo se ve así inicialmente, ¿no? Y la parte gráfica ya es el arte de cada uno de ustedes, de cómo colocar, por ejemplo, esto, ¿no? Ese es un punto, ¿no? O cómo realizar esta parte de acá, ¿no? Y esta parte de acá. Y cómo realizar esta parte de acá, ¿cierto? Y para cada momento, cómo lo van construyendo. Esto que estoy remarcando acá es lo que les acabo de mostrar, que lo he colocado en una hoja que se llama datos, ¿no? Y que ahora está oculta. Y en esa hoja de datos yo lo estaba haciendo en cuadrito por cuadrito, ¿no? Y después le pedí graficar. Lo demás ya son adornos, ¿no? Son adornos, colocarle, por ejemplo, sombrita a lo que, a este lado, ¿no? A este lado hay sombrita, a este lado hay sombrita, esto tiene sombrita, ¿no? O los colores que se van colocando acá en esto, ¿no? Bueno, quería, y ahí se los he dejado, ¿no? Para que lo vean, si quieren se los dejo libre, ¿no? Es decir, desprotegido y con la hoja de cálculo de datos, ¿no? Para que vean cómo ha trabajado. La idea del modelo de simulación que le estamos pidiendo es que aparezca, yo voy a crear otras cosas, ¿no? Entonces vamos a irnos acá y vamos a insertar una hoja. Entonces ahora tengo una hoja. Es mi costumbre, yo estoy hablando solamente de mi experiencia, yo le pongo 150, no me gusta a mí ver la cuadrícula, entonces voy a vista y se la quito, ya lo tengo. Después le puedo colocar colores. Como ustedes pueden ver, esto está con colores, pero si van más abajo de 100, hasta ahí nomás se ha hecho, ¿no? Y se van a la derecha hasta Z, me parece, ¿no? Van a ver de que ahí termina, ¿no? Todo lo demás está en blanco, ¿no? Simplemente es por razones de imagen. Pero acá he colocado una primera hoja, entonces en esa primera hoja puedo colocar presentación, ¿no? Del modelo, ¿no? ¿Sí? Puedo crear una segunda hoja, ¿no? Insertar una segunda hoja, la prefiero colocar acá, ¿sí? Y en esa segunda hoja voy a colocar definiciones, ¿no? Voy a colocar una tercera hoja. Estoy dando el, digamos, el índice del trabajo, ¿no? Este de acá pasa para acá y acá voy a colocar, ya tenemos las definiciones y entonces el modelo, ¿no? La presentación del modelo, ¿no? De ahí viene el modelo propiamente dicho, ¿no? Y entonces añadimos una hoja más. Añadimos una hoja más. Y en esta hoja de acá colocamos un cuestionario, ¿no? Y añadimos una hoja más, ¿no? Y en esta hoja más colocamos el examen, ¿no? Un examen, ¿no? De tal manera de que el modelo tiene todos estos
componentes, ¿no? Tiene una presentación, acá están los integrantes del equipo, la forma como trabajar, etc., ¿no? Luego empiezan las definiciones, que es la teoría, ¿no es cierto? En el modelo de función de utilidad de bienes complementarios perfectos se define de acuerdo a Paz, según dice Vargas, según dice tal, qué sé yo, ¿no? Algo que sea lo más simple posible, no es un paper, nada de eso. Luego viene la construcción del modelo, es decir, cómo lo han hecho el modelo, ¿no? Algo así como les comenté sobre el rincón matemático del profesor Byron Brown, ¿no? Ese documento. De ahí viene el modelo propiamente dicho, ¿no? De ahí viene un cuestionario, ¿no? La idea del cuestionario es que la gente pues, pueda responder problemas, ¿no? Se le plantean problemas y pueda responder a los problemas utilizando el modelo. Y finalmente un examen, ¿no? Finalmente un examen. Bueno, esa es la idea. Voy a quitar mis anotaciones y voy a volver al modelo, ¿no? Voy a volver al modelo. Perdón, acá al modelo, ¿no? Y eso es lo que tienen ustedes. Eso iría para Cobb Douglas, iría para funciones cuasi lineales. El grupo 1 y el grupo 2 va a tener el problema de hacer una gráfica, ¿no? De este tipo, ¿no? Una gráfica de este tipo, para las cuasi lineales como para Cobb Douglas, ¿no? Y entonces tienen que hacer desarrollar alguna iniciativa que les permita eso, ¿no? Que les permita eso. Recuerden lo que hizo el profesor Byron Brown, ¿no? De que tenía una curva de indiferencia inicial y una curva de indiferencia final, una de un color y la otra de otro color, ¿no? Revisen eso para su trabajo. En el caso de sustitutos perfectos, se trabaja básicamente con funciones, bueno, por definición, son funciones lineales, ¿no? Son funciones lineales. Ahora, los contenidos deberían poder implicar tanto lo que ha sido, en este caso, el óptimo del consumidor, como lo que sería la curva de demanda ordinaria, ¿cierto? Como lo que sería la curva precio-consumo para la curva de demanda ordinaria, la curva ingreso-consumo para luego la curva de Engels. Todo esto debería poder estar ahí. Pero eso ya depende de las decisiones de los grupos, ¿no? Si el grupo decide solamente el óptimo del consumidor y un cambio, bueno, pues ya saben de que eso va a ser valorado menos que si tuviera el resto de los elementos, ¿no? Muy bien, no sé si hay algún comentario, Paul, de parte tuya o del resto del aula. En este momento ya son 16 alumnos. No, profesor, todo está claro. Ok. En otras ocasiones, los alumnos han desarrollado modelos bien interesantes, con un mayor nivel de complejidad de lo que yo estoy presentando. Esto es bastante sencillo desde mi punto de vista, pero es muy ilustrativo y ayuda bastante. Y como comprenderán, esto me ayuda a mí a construir problemas, ¿no? Ya pueden haberse dado cuenta de eso, ¿no? Pero han manejado con macros, ¿no? Y han hecho trabajo bastante completo, ¿no? Lo cual demuestra de que hay algunos grupos pues, que tienen ya un entrenamiento y un expertise mayor en hoja de cálculo, ¿no? Acá estamos hablando de poder utilizar las funciones, digamos, básicas de una hoja de cálculo que les permite este tipo de resultados. Ok, vamos a parar un momento para el registro de... Ok, habíamos llegado entonces hasta encontrar aquí, habíamos llegado a encontrar la equivalencia simétrica conceptual con las curvas de indiferencia, ¿no? Pero lo que habíamos visto es que en la teoría del consumidor, ¿no? En la teoría del
consumidor teníamos pues curvas de indiferencia. Bueno, en la teoría de la empresa, lo que tenemos son esos cuantos. O sea, desde el punto de vista teórico es lo mismo, pero hay una diferencia notable, ¿no? La diferencia notable es que en el caso de la teoría del consumidor, la teoría del consumidor implica valores ordinales, mientras que en la teoría de la producción implica valores cardinales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa diferencia, ¿no? En la teoría del consumidor nos dicen de que 30 es mayor que 20, así como 20.000001 es mayor que 20, ¿no? Pero en la teoría de la producción no pueden ustedes decir eso. Ustedes no pueden decir de que 30 unidades de producto es mayor en 50% que 20 unidades de producto y que eso es lo mismo que 20.00000001 es mayor que 20. No, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? En este caso incluso podemos decir, oye, es casi lo mismo, ¿eh? Eso sí es casi lo mismo y bueno, no tiene mayor importancia, ¿no? Porque la teoría de la producción, repito, acá las funciones no son de utilidad, acá estamos hablando de cardinalidad, ¿no? Estamos hablando de cardinalidad. Bueno, ahí nos habíamos quedado en la reunión anterior, y bueno, se suponía que nos deberíamos ver nosotros el día lunes. Mi disculpas a Nayeli, porque Nayeli fue la única que entró a la sala de espera, pero bueno, era feriado, ¿no? Entonces el gobierno equivocadamente, como hace casi todo, decretó el feriado que no debió decretar. Incluso dijeron de que el feriado era a partir del mediodía, pero la resolución era día completo. Y bueno, feriado es feriado. Ahora, para el sector público, el feriado es un feriado compensable. La pregunta es, bueno, ¿y cómo compensamos el feriado? Entonces, Paul Ramos, esa es tu tarea, ¿de acuerdo? Coordinas con los chicos porque para cubrir lo del día lunes, no podemos obviamente utilizar un lunes a las 10 de la mañana porque no ganamos nada con eso, ¿no? Entonces tendría que ser en otro horario, ¿no? Como ya lo dije en otras oportunidades, pueden tomar de las 6 de la tarde para arriba, cualquier día, siempre y cuando me avisen con un par de días de anticipación para no tener nada programado. ¿De acuerdo, Paul? Sí, profesor, no habría problema. O sea, de ponerte de acuerdo con los compañeros para definir una fecha que, de acuerdo a la norma, dice, pues es compensable, ¿no? Estos feriados públicos compensables son una tontería, ¿no? En muchas empresas la gente dice, no, yo vengo a trabajar, ¿no? O sea, les cuesta más, pues, decir, a veces en las empresas te dicen, bueno, viene toda la otra semana, viene 2 horas más, todos los días, ¿no? Y eso cuesta más que venir a trabajar un día, así que la gente prefiere venir a trabajar el día. Igual ven el partido antes, en y después, ¿no? Dentro del trabajo. Muy bien, vamos a cerrar esto. Esto nos habíamos quedado entonces hasta ahí. Y vamos a entrar a las funciones tecnológicas, que son, repito, las que ya conocen ustedes, y eso permite un avance un tanto más veloz, ¿no? Por ejemplo, tenemos Leontief, ¿no? Y lo que yo había comentado antes es que para las funciones de bienes complementarios perfectos hay, en el caso de la teoría de la producción, la función de Leontief. Y Leontief es un economista soviético de la era soviética, es decir, del país o de la federación de países comandados por Rusia en la época en que nace en 1917, ¿no? Y que trabajan en términos de planificación centralizada y cálculo económico, ¿no? Entonces son dos conceptos que están ahí presentes, ¿no? Que es la planificación
centralizada y el cálculo económico, están ambos asociados, ¿no? Bueno, Leontiev es uno de los grandes economistas de cálculo económico en la Unión Soviética, ¿no? Y una de las cosas que hizo Leontiev es irse a los Estados Unidos. Es irse a los Estados Unidos. Bueno, se entiende un poco la figura, es lo mismo que Slasky, ¿no? Entonces encuentran a un Leontiev que va a los Estados Unidos, trae lo que había hecho de cálculo económico y dentro de eso están las funciones de producción que hoy son conocidas como funciones de Leontiev, ¿no? Entonces, ¿qué es una función de Leontiev? La que ya conocemos todos, ¿cierto? Solo que ahora hablamos de el factor de producción, ¿no? Acá en el eje vertical, digamos capital, y digamos mano de obra aquí, ¿no? En términos propios, uno tendría que hablar de N factores de producción, lo que llamamos la receta, ¿no? Es decir, todos los elementos que constituyen, que van a constituir un producto, son los elementos que forman parte de la receta. A la receta se le agrega la tecnología, ¿no? Es decir, cómo combinarlos todos de tal manera que el resultado sea completamente diferente a los componentes iniciales, ¿no? Acá el modelo lo simplifica, dice, hay dos factores de producción, y bueno, tengo una función de producción, y esa función de producción me puede permitir a mí obtener, ¿no es cierto?, obtener un cierto nivel, ¿no? Si es que yo utilizo una función como esta, y entonces llego a decir de que voy a producir, no sé, pues 30 unidades de un producto, ¿no? Y puedo tener otra, ¿no es cierto?, donde yo puedo tener otra, donde yo puedo construir una segunda isocuanta de producción, y ahora aplico el concepto de que más es preferido a menos, y entonces digo acá hay 50 unidades que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces yo estoy produciendo 50 unidades acá. Y lo que estoy teniendo entonces es la importancia de construir acá una flecha, pues, ¿no?, donde se está diciendo de que alcanzo la isocuanta de producción más alta, ¿no? Lo que queremos es la isocuanta de producción más alta, la isocuanta de producción más alta. ¿Estamos? Por lo tanto, esto sería el equivalente a qué en la teoría del consumidor, es decir, la isocuanta de producción más alta. ¿Quién me dice cuál es el equivalente en la teoría del consumidor? O mejor vamos a elegir algo, ¿cierto? A ver, Edson Barrueta. Profesor. Ok, yo estoy diciendo que la isocuanta de producción más alta, es decir, buscar la isocuanta de producción más alta, ¿no?, debe tener un equivalente en la teoría del consumidor. ¿Cuál es ese equivalente? Buscar la curva de indiferencia más alta, ¿se refiere a eso? Claro, maximizar la utilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Es maximizar la utilidad. Lamentablemente eso no ocurre acá. Eso no ocurre acá, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre aquí es que esto de acá es lo deseable, ¿no? Esto es deseable, ¿de acuerdo? Pero no es lo que se está buscando. Más deseable es encontrar otra función asociada acá. Es esa otra función asociada acá la que uno puede construir, a ver, la que uno puede construir si yo, por ejemplo, uno
un eje con este otro eje de esta manera, ¿no? Y entonces me voy a encontrar, como ya conocen ustedes, con acá una burbuja que sería una suerte de solución. En este caso lo que estamos haciendo es minimizar los costos, ¿no? Y ese sí es el objetivo. Entonces, el objetivo de un empresario es, ¿no?, tratar de que esto, que es la recta isocosto, esté más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Por lo tanto, el problema del empresario, es producir Q con el costo más bajo posible, ¿no? Es producir Q con el costo más bajo posible. Ese es el objetivo acá. Producir Q. Quiere decir de que Q es un dato. Quiere decir de que este Q es un dato, ¿no? Y lo que buscamos es la recta de presupuesto más baja posible. Por ejemplo, ¿no?, si de lo que se trata es de producir 50 unidades, bueno, ya tengo la recta de isocosto que me permite lograr eso, que es esta de acá, ¿no es cierto? Pero hay otras también que permiten producir 50 unidades, ¿no? Pero que cuestan más, ¿no? Por ejemplo, yo podría utilizar una recta de isocosto diferente, como por ejemplo esta de acá. Y entonces yo digo, ¿se puede producir ahí? Sí, miren, puedo producir acá, como puedo producir acá, y el resultado va a ser siempre producir 50 unidades, ¿no? Entonces, todo esto que están viendo ustedes ahora es una forma mediante la cual Leontief dice, mira, para producir tenemos que considerar una receta donde las proporciones, ¿no?, las proporciones que se emplean de cada uno de los factores sea exacta, ¿no?, sea exacta. Y entonces construyen su función, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la función acá? Q es igual a ¿qué? Vamos a preguntarle a Alonso. Alonso Walter Sené. ¿Cuál sería la función de producción ahí? A ver, ¿está Alonso o no está? Ok, vamos con Gina Retuerto. Sí, profesor. ¿Cuál sería la función? Descríbeme la función para escribirla yo. ¿Cuál es la función de producción que nos permite producir Q unidades, teniendo en cuenta que es una función Leontief? El mínimo de X1 y X2. Entonces sería el mínimo, me dices tú, ¿no?, de, por ejemplo, el factor X1, ¿no?, y el factor X2, ¿no? Y cerramos esto, ¿no? Pero podría también ser A veces X1, B veces X2, donde A y B son positivos, ¿no? ¿Estamos? Y tienes un modelo general, pues un modelo general para eso. Lo que está diciendo Leontief, entonces, acá es, tienen que tener en cuenta que la producción debe realizarse en este punto de ahí, ¿no?, o en este punto de ahí, si vamos a producir menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado muy práctico, ¿no? El significado práctico es, mira, si te mueves
acá a la derecha, estás contratando más del factor 1 y te cuesta más, pues, ¿no? Y sin embargo, eso no añade nada a la producción. Y si te mueves más acá igual, más acá igual, o te mueves más acá igual, o más acá igual. Y el resultado es que terminas armando tu función de producción como esta, ¿no? Tu isocuanta de producción. Esta parece ser una de las funciones de producción más obvia, ¿no? Y por eso también junto con llamarle pues Leontief o de factores complementarios perfectos, se le llama también la receta, ¿no? Se llama también la receta. Es decir, debe combinarse cada uno de los factores de producción en una proporción exacta, pues, ¿no? Para que el resultado sea bueno. Ustedes saben perfectamente, si le echan más azúcar al café, pues sale cualquier cosa, ¿no? Un café demasiado azucarado no es café, ¿no? O si le echan poca azúcar, o le echan mucho café, o le echan poco café para preparar un buen café, ¿no? De tal manera que hay gente que dice, yo prefiero tomar mi café en tal cafetería, porque ahí sí cumplen con la receta, ¿no? O la receta de ellos es la que me gusta, ¿cierto? Bien, esta es entonces esta es la función tecnológica más obvia para la teoría de la producción. Hay otras que no son tan obvias como esta, ¿no? Vamos a ver el caso de los sustitutos perfectos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los sustitutos perfectos, ¿no? El equivalente obviamente son los bienes que son sustitutos perfectos, ¿no? Esto de acá abre una discusión, ¿no? Por ejemplo, la discusión podría ser esta, ¿no? Esta parte de acá le estoy colocando, mire, no estoy colocando una burbuja, ¿eh? No estoy colocando una burbuja así, ¿ya? Sino estoy colocando como intercepto vertical, digamos, algo con hueco, ¿no? Algo con hueco acá, ¿no? ¿Sí? Acá, acá, acá y acá, ¿no? ¿Por qué? Es una discusión, nada más, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, fíjense, si hubiera un intercepto ahí, estaríamos diciendo de que se puede producir con uno de los factores y no con el otro, ¿no? O se puede producir con el otro de los factores y no con el primero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existirá una función de producción como esta? ¿No? ¿Existirá una función de producción donde una opción, por ejemplo, una opción es trabajar con esta combinación o trabajar con esta combinación o trabajar con esta combinación, y cualquiera que sea la combinación de ese tipo que estemos utilizando, eso nos permite alcanzar un Q, digamos, de 100 unidades, ¿ya? Permite alcanzar un Q de 100 unidades. Ok, eso parece tener sentido, pero tendrá sentido producir, ¿no? Producir 100 unidades con, no sé, el intercepto vertical, digamos, pongámosle 20, ¿no? Con 20 unidades del factor 2 y 0 del factor 1, o producir 100 unidades con 0 unidades del factor 2 y 20 unidades del factor 1, ¿no? O sea, esa es la discusión. Esa es la discusión. Probablemente no debería interceptarse cada función lineal dependiente negativa que representa a los factores sustitutos perfectos. Tal vez no debería interceptarse con el eje vertical ni con el eje horizontal, porque demostrarían
de que bastaría uno de los factores y no se conoce una función de producción que tenga estas características. O si se conoce sería estrictamente teórica, ¿no? Sería totalmente teórica y sería un modelo teórico que no cumple con la función del modelo. La función del modelo tiene dos características. Uno, que explique la realidad, y dos, que pronostique el comportamiento de la realidad en el futuro. Y esto no serviría, ¿no? Entonces, la idea de factores sustitutos perfectos es que podrías pensar, digamos, en que hay algunos factores que son fijos, ¿no? Y podrías hacer una ecuación como esta, disculpen lo que voy a decir, a ver, 2 ingenieros o 4 técnicos, ¿no? Un ingeniero con 2 técnicos, o 2 ingenieros con medio técnico, un part-time, ¿no? Un tiempo parcial. Uno puede decir, en términos del personal, yo puedo hacer combinaciones que puedan representar un cierto nivel de sustituibilidad a una tasa constante. Y eso nos da esta función. Nuevamente nos vemos entonces con modelos teóricos, pues, ¿no? Modelos teóricos, ¿no? Lo único que estamos nosotros acá advirtiéndoles es probable de que los interceptos no tengan sentido. Es probable que no tengan sentido. Y es más probable de que sí tengan sentido las combinaciones, ¿no? Las combinaciones a una tasa constante, ¿no? A una tasa constante. Si la tasa fuera variable, entonces nos encontraríamos con el siguiente caso, que es Cobb-Douglas, ¿no? Acá nos encontraríamos con este caso, donde hablamos de una isocuante y acá obviamente no hay interceptos. Y entonces nos encontramos con que podemos estar acá o podemos estar acá. Esto sirve, por ejemplo, para construir un modelo absolutamente sencillo, ¿no? Voy a decir de que esto de acá es capital, ¿de acuerdo? Esto de acá es capital. Entonces, y acá voy a colocar mano de obra, L, ¿no? L, labor, mano de obra. Entonces, vamos a decir de que el factor en el eje horizontal es mano de obra y el factor en el eje vertical es capital. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo esta combinación? A ver, ¿qué lectura le dan a esa combinación? Vamos a preguntarle a Paul. A ver, Paul, ¿qué lectura le das tú a esa combinación que he señalado? La que está arriba a la izquierda. Ok. La señalada indica que se necesita bastante del factor Z2 y poco del factor Z1 para producir una cierta cantidad. Claro, Pero pero como ya también borramos Z1 y borramos Z2. Ahora estamos diciendo capital arriba y trabajo Ok. abajo. Entonces, Ok, bueno, en esa producción se está usando bastante capital y poco trabajo. ok, y esa es la lectura, ¿no? Entonces, esta sería una función intensiva, ¿no? Esto sería intensiva en capital, ¿no? Que es un concepto muy útil, ¿no? Esto es intensivo en capital, mientras que esta de acá es intensiva en mano de obra, ¿no? Entonces, son opciones, ¿no? Entonces, tú puedes producir la cantidad Q, ¿no es cierto? Tomando cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones. O sea, tú puedes producir este Q con una función intensiva en capital o con una función intensiva en mano de obra. A ver, vamos a poner, ¿conocen ustedes Unión Ñaña? Unión es una panificadora que trabaja además asociada con la universidad Unión, que queda en Ñaña, ¿no? ¿Sí?
¿Conocen ustedes esa panificadora, los productos Unión? ¿No? Son muy Sí, profesor. conocidos. Ok. Pero ¿conocen también ustedes esta otra panificadora que se llama Bimbo y es mexicana? También la conocen, ¿verdad? Sí. Bueno, la panificadora Unión es la que está haciendo, perdón, la panificadora Unión es esta de acá. Y la panificadora Bimbo es esta de acá, ¿no? La panificadora Bimbo está acá en el Callao, ¿no? Estoy yo, ¿no? En Carmen de la Legua está, ¿no? Y ellos tienen, por ejemplo, para exagerar, son una especie de túneles donde en una esquina alguien aprieta un botón y en la otra esquina alguien recibe los productos, ¿no? Entonces entran los productos por un lado y salen los productos por el otro lado. Es un nivel de automatización bastante elevado, bastante elevado, ¿no? Poco personal. Ustedes van a la panificadora de Unión, ¿no? Y encuentran un montón de personal, ¿no? Y de ese montón hay un montón que son estudiantes de la Universidad de Ñaña, ¿no? De la Universidad Unión, ¿no? Que estudian industrias alimentarias, etcétera, y trabajan en la panificadora, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con la universidad. Ya. Entonces, hay opciones, ¿no? Hay opciones, ¿no? O fabricas el pan de manera intensiva en mano de obra, o la fabricas de manera intensiva en capital. Y hay, por supuesto, otro tipo de opciones, como las que podemos seguir marcando acá, cuando hablamos de COP-Douglas. Entonces, decimos esto, decimos esto, decimos esto, ¿cierto? Decimos más o menos intensivo, ¿no? En capital, más o menos intensivo en mano de obra, muy intensivo en capital, muy intensivo en mano de obra, más o menos al medio, ¿no? Más o menos al medio, ¿no? Entonces, la diversidad de posibilidades acá, ¿de qué va a depender? Finalmente va a depender pues, del precio de los factores, entre otros elementos, ¿no? El precio de los factores. ¿Por qué razones? Porque en la medida en que el capital se encarece, pues acudimos a la mano de obra, y al revés, no al inverso, en la medida en que la mano de obra se encarece, pues acudimos al capital. Un tipo de producción intensiva en mano de obra es obviamente la agricultura. Es obviamente la agricultura. Y en el Perú la agricultura, gracias a una ley que se dio hace unos 20 años más o menos, ¿no? Permitió lograr lo que nunca se había logrado en el país, que es el pleno empleo. Y el pleno empleo se logró en Ica, ¿no? En Ica se logró pleno empleo, con un concepto muy sencillo. El concepto es el mismo concepto que se aplica en Estados Unidos hace muchísimos años, en muchos otros países desarrollados, y que todavía no se aplica plenamente en el Perú, que es el famoso part-time, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, pues todos tienen a alguien en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ese alguien en los Estados Unidos les cuenta, pues, muy bien, ¿no? ¿Dónde trabajas? Trabajo en el sitio A, en el sitio B y en el sitio C. Acá trabajo 4 horas, acá trabajo 4 horas, acá trabajo 4 horas, 12 horas diarias trabajo, ¿no? Y le envío plata a mi casa, y ya me compré una casa también en el Perú, y voy a viajar, viajo generalmente 1 o 2 veces al año, soy un tipo extraordinario. ¿Qué es? Es un obrero, nada más, es un obrero de una fábrica, pero en part-time, ¿no? O sea, no te pago por 8 horas, ni una serie de derechos asociados a eso, sino te pago por hora. En los Estados Unidos el salario es horario, ¿no? Entonces es salario por hora, ¿no? Es salario por hora. Es salario por hora. En las economías más desarrolladas, el salario es salario por hora. Acá no, ¿no? Y en la agricultura se ha producido un retroceso, ¿no? Que son las movilizaciones que hubieron en los 2-3 últimos años, que simplemente la gente lo que decía es, sí, pues a mí me pagan bien, yo gano bien, pero solo trabajo 3 meses o 4 meses.
Sí, pues, pero es que solo hay trabajo para 3 meses, para 4 meses, nada más, pues, ¿no? Entonces no hay trabajo por un año, ¿no? Entonces la pregunta es, te contrato por un año y te hago trabajar 3 meses, bueno, ok, te rebajo el salario, pues, ¿no? Para que represente lo que normalmente voy a pagar por 3 meses, ¿no? Con eso se logró el pleno empleo. Entonces, era algo que estaba asociado a una función intensiva en mano de obra, pues, ¿no? Entonces, la cosecha es una cosa, el sembrío es otra cosa, ¿no? El aprestamiento de la tierra es otra cosa, ¿no? La revolución agrícola en el mundo se llamó, si no me equivoco, se llamó la rotación de los 3 campos, ¿no? La rotación de los 3 campos fue la revolución agrícola en el mundo, ¿no? ¿Y qué significaba la rotación de los 3 campos? Que la gente producía, por decir algo, ¿no? Papas, ¿no? Cosechaba las papas y entonces empezaba a producir cebolla, y después de producir cebolla, pues empezaba a producir, qué sé yo, alcachofas, ¿no? Por decir algo. Y entonces lo que estaba ocurriendo es que normalmente todos los cultivos consumen nitrógeno, azufre y potasio, ¿no? Y entonces, si ustedes siguen produciendo el mismo cultivo, entonces la tierra se va empobreciendo de nitrógeno, de azufre y de potasio, ¿no? Entonces es mejor tener 3 tipos de cultivos. Entonces el primer cultivo mata el nitrógeno, el segundo cultivo mata el azufre, el tercer cultivo mata el potasio. Pero como ustedes hicieron 3 cultivos diferentes, entonces en el segundo cultivo, ¿no es cierto?, cuando se iba a botar el azufre, se estaba recuperando el nitrógeno. Y en el tercer cultivo, que se recuperaba el nitrógeno y el azufre, se perdía el potasio. Entonces, esa rotación de los 3 campos mantenía alta la productividad, ¿no? Y eso generó la revolución agrícola, ¿no? Estamos hablando, pues, de más de 200 años de esto, ¿no? La rotación de los 3 campos, pues. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que tiene que madurar, pues, ¿no? Tú siembras y después tienes que esperar nada más, ¿no? Bien, con eso cierras entonces. Acá no tiene mucho sentido lo que vendría a ser factores cuasi lineales, etcétera, ¿no? La idea es haberles presentado acá cómo está funcionando, ¿no? En términos de Leontief, que son los factores complementarios perfectos, los sustitutos perfectos y el caso Cobb-Douglas, que es el caso que más se va a trabajar, ¿no? Entonces, esas serían las funciones tecnológicas dentro de nuestro modelo. Vamos a pasar al modelo ahora, a continuar con el modelo en términos de lo que son las propiedades, ¿no?, de las funciones tecnológicas. Lo primero es la monotonía, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tener un solo comportamiento. Lo segundo es la convexidad. La convexidad es la parte más importante. Y esta parte más importante uno encuentra ya no la Cobb-Douglas, sino la aproximación a la Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, la idea es, como se vio en la teoría del consumidor, ¿no? Yo tengo acá una combinación, tengo acá una combinación, y la convexidad implica que yo puedo crear una combinación a partir de tomar el 25% de uno, el 75% del otro, ¿no? Y entonces me sale esta ubicación. Si lo ubicara al medio, si yo lo ubicara al medio, entonces me ubicaría probablemente por acá y tendría una tercera combinación, lo cual me demostraría de que acá hay una convexidad. Todo este bloque de acá, ¿sí?, me está dando un volumen de producción del tipo de sustituibilidad perfecta, ¿no? Y este de acá es otra donde es posible pensar en que
incrementar más y más y más de uno de los factores, en este caso el factor 2, no va pues a mejorar la producción, ni esto tampoco el aumento del factor 1. La idea es que haya convexidad. La idea es que haya convexidad. La idea es conductas. La idea es conductas, ¿no? Bien, repito, sigo trabajando en términos de las equivalencias conceptuales con lo que es la teoría del consumidor. Gracias a que trabajamos todo eso en extenso, ahora se puede, entre comillas, cobrar esto. ¿Qué cosa es el producto marginal? En el caso del producto marginal, lo que estamos diciendo es cuánto impacta sobre la producción, ¿no? Un incremento en una unidad, ¿no? Si hablo de diferenciales, ¿no? Del empleo del factor 1, ¿no? Del empleo del factor 1. Y ese es el producto marginal, es el producto marginal, donde en la parte inferior tenemos el incremento en una unidad o en un delta, si es discreto, de la cantidad del factor 1, y eso va a generar un impacto en la producción que se mide con, ¿no? El impacto en la producción por haber crecido de X sub 1 a delta de X sub 1, quedando X sub 2 normal, sin moverse, ¿no? De la producción crece, menos lo que se hacía antes de haber aumentado el empleo del factor 1. Entonces, todo esto en el numerador es lo que se está colocando acá como el delta, el incremental para valores discretos o el diferencial para valores continuos de la producción como consecuencia de la aplicación de una cantidad adicional de factor 1, un incremento o un diferencial. Y eso se le va a llamar productividad marginal del factor, ¿no? Esa es la productividad marginal del factor, obviamente que es variable. No es necesario colocar variable, pero del factor variable, ¿no? Entonces, el impacto sobre la producción, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan en la teoría de la utilidad, como que al ir incrementando la utilidad, subía hasta llegar a un máximo, después bajaba y bajaba, ¿no? Y nos quedábamos con la ley de la utilidad marginal decreciente, pero que había un tramo de incremento, ¿no? La pregunta acá es, ¿ocurrirá lo mismo en términos de la producción, ¿no? Ir incrementando, ¿no? Unidades adicionales de factor variable, producirá primero crecimientos de la productividad y por lo tanto una velocidad mayor de crecimiento del producto y luego aparecer los rendimientos decrecientes. Bueno, la idea es mantener lo que ocurrió en el caso de la utilidad, ¿no? La utilidad estaba marcada por el consumo y el consumo estaba marcado por el tamaño del estómago. ¿No? De a medida que consume más y más y más, pues se llena el estómago, ¿no? Y entonces empiezan los rendimientos o la utilidad marginal decreciente. Acá estaríamos hablando de los rendimientos decrecientes, ¿no? Lo cual significa que pueden funcionar ambos, ¿no? Es decir, esto es posible, pero esto también es posible. La diferencia está en que lo que más se va a producir es esto a consecuencia de esto. Es decir, uno no puede decir, yo voy a hacer solo rendimiento decreciente. No, los rendimientos decrecientes son resultado de ir aumentando el factor variable, aumentando la productividad, aumentando el producto, la velocidad de crecimiento del producto, hasta que llega a un máximo. Y ese máximo ya lo conocen, tiene que ver con una derivada acá, y esto sería una horizontal. Y entonces a partir de ahí, eso empieza a caer, ¿no? Lo vamos a ver en términos de las
gráficas correspondientes, ¿no? Entonces, atención acá. Acá lo que estamos en términos de la simplificación, lo que estamos diciendo es que la producción es una función, ¿no?, del factor, digamos ya, capital y trabajo, es decir, una función de producción bivariable, ¿no?, es un poco la más obvia. Y entonces lo que nos interesa acá es la diferencial de la producción cuando se incorpora la mano de obra dado el capital, ¿no?, o la diferencial de la producción cuando se incrementa el capital, ¿no es cierto?, dado la mano de obra, o sea, asumiendo de que el otro factor permanece fijo. Atención, no estamos viendo el cambio de la producción si se incrementa el empleo de K y de L. No estamos viendo eso, ¿ok? Acá estamos viendo el cambio de uno de los factores. Si cambia entonces uno de los factores, hablamos del producto marginal, ¿no? Entonces, producto marginal del capital, producto marginal del trabajo, la presencia de rendimientos decrecientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si cambiamos todo, ¿no? Si cambiamos todo, ya no estaríamos aquí, en este lado, sino estaríamos más bien acá, en donde vamos a hablar de la tasa técnica de sustitución. Acá lo que estamos diciendo es lo siguiente, miren la parte de arriba, ¿eh? En la parte de arriba lo que estamos diciendo es lo siguiente. Se va a producir un incremento en la producción, ¿no?, a consecuencia de un incremento en el empleo del factor 1 y de un incremento en el empleo del factor 2. Por lo tanto, acá va a cambiar la cantidad del factor 1 y la cantidad del factor 2. En otras palabras, todos los factores se incrementan, todos los factores son los que se van a incrementar, a diferencia del caso anterior, donde era un factor dado el otro. Un factor crece y el otro permanece constante. Acá cambian todos, ¿no? Ahora, si se incrementa en X sub 1 la cantidad del factor 1, como el producto marginal lo que nos dice es en cuánto creció la producción cuando crece en delta la cantidad de X sub 1, entonces el producto marginal por delta de X sub 1 va a ser el impacto sobre la producción como consecuencia de incrementar el factor X sub 1. Y por la misma razón, el producto marginal del factor 2 por delta de X sub 2 me va a dar el impacto sobre la producción como consecuencia de incrementar el factor 2. Vale decir, si yo incremento el factor 2, esto incrementa Y. Y si yo incremento el factor 1, esto incrementa Y. Y por esa razón tengo que sumar ambos. Entonces tengo que sumar ambos. Si ese incremento en ambos casos se anula, si ese incremento en ambos casos se anula, ¿no?, es decir, me estoy moviendo de un punto a otro punto, lo cual significa cambiar la cantidad de un factor y cambiar la cantidad de otro factor, y eso no afecta a la producción, entonces yo puedo llegar a la ecuación que está más abajo, o a la relación que está más abajo. Atención acá, ¿no? Y lo que estamos diciendo entonces es que la variación, ¿no?, de X sub 2 sobre la variación de X sub 1
no es nada más que la distancia entre el producto marginal del factor 1 sobre el producto marginal del factor 2. Es mi opinión, es una cosa muy personal, que yo siempre coloco el signo acá, de tal manera de que lo desaparezco, lo quito de este otro lado, lo quito de este otro lado. Bueno, le vamos a preguntar a ver si están en clases. Vamos a preguntarle a Heiner. ¿Estás ahí, Heiner? Sí, profesor. Ok, Heiner, dime, ¿cuál es el equivalente en la teoría del consumidor? Tasa subjetiva de cambio con la tasa subjetiva de cambio. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, esto sería la tasa subjetiva de cambio, que es igual a que a la utilidad marginal de X, a la utilidad marginal de X dividida entre la utilidad marginal de Y, ¿no? Entre la utilidad marginal de Y. Entonces, ese es el resultado, ¿no? Entonces, ese resultado es teoría del consumidor, ¿no? Esta es nuestra teoría del consumidor, ahí está nuestra teoría del consumidor. Esta es la teoría de la producción, ¿no? Entonces, esta es la teoría de la producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia, no? Utilidad marginal por producto marginal, ¿no? ¿Sí? Cambio en el factor 2 sobre cambio en el factor 1 sería la tasa técnica de sustitución de factores, ¿no? Esta sería la tasa. Esta sería la tasa técnica de sustitución de factores, ¿no? ¿Sí? Y esa es entonces el equivalente con la teoría del consumidor, ¿no? Todo esto. ¿Ok? Uno puede ir apreciando esos cambios, ¿no? Voy a quitar estas anotaciones. Y lo que estábamos diciendo entonces, lo que estábamos diciendo es que yo puedo encontrarme con una tipo Cobb-Douglas, ¿no? Con una tipo Cobb-Douglas, y entonces estar acá y saltar para acá. Entonces, lo que va a ocurrir es que para llegar ahí, yo tendría que bajar, ¿no es cierto?, la cantidad del factor, y ese bajar la cantidad del factor es el delta del factor 2, por ejemplo, es el delta del factor 2. Es esto. Y lo compenso aumentando la cantidad del factor 1, ¿no? Y entonces este sería el delta de X sub 1, porque sabemos que la cantidad, la producción total cambia. ¿Y por qué no cambia? Por construcción, ¿no? Por construcción, ahí está. Por construcción, no cambia. De todos los elementos, o casi todos los elementos, hasta aquí, de la teoría del consumidor, los estamos viendo como un equivalente simétrico, ¿no? Como un equivalente simétrico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cerrar esta parte de acá. Y vamos a la conclusión que ya habíamos adelantado, ¿no? Producto marginal decreciente, ¿no? Suponiendo que tenemos determinadas cantidades de ambos factores, ¿no? Y que estamos considerando la posibilidad de aumentar el factor 1, manteniendo la cantidad o la cantidad fija del factor 2, entonces si la tecnología es monótona, sabemos que la producción total aumentará conforme incrementemos la cantidad del factor 1, pero es natural esperar que aumente a una tasa decreciente, ¿no? Que aumente a una tasa decreciente.
La idea acá es importante en el sentido de que si el otro factor permanece fijo y se va incrementando la cantidad de factor variable, y si piensan ustedes que el factor variable es mano de obra y que el factor fijo es capital, lo que están diciendo es que se le puede ir añadiendo unidades adicionales a la maquinaria, ¿no? De cantidad de trabajo, pero va a llegar un momento en que esos trabajadores se van a interrumpir entre ellos, ¿no? Vamos a imaginar lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginar que ustedes tienen esto como factor de producción, que es una mesa de trabajo, ¿no? Y entonces, en esa mesa de trabajo, a los ingenieros les pregunto, ¿y cuál es, a los ingenieros industriales, cuál es el área óptima de trabajo por trabajador dada la mesa, ¿no? Y entonces los ingenieros dicen, ok, lo óptimo va a ser esto de acá, ¿no? Ese es lo óptimo y vas a tener tú la posibilidad de emplear con una productividad alta, máxima, hasta 4 trabajadores. Ok, eso nos dicen los ingenieros entonces, y entonces colocamos un trabajador acá y la productividad es alta, ¿no? Porque el factor fijo lo tiene, que lo necesita el 25%, lo tiene al 100%. Entonces decidimos añadir un segundo trabajador y la productividad es alta porque cada trabajador tiene el 50% del factor cuando solamente el factor fijo, cuando solo requiere de 25, ¿no? Y entonces incorporamos a un tercer trabajador, ¿no? Y la productividad sigue creciendo porque cada trabajador tiene 33% del factor fijo cuando solo se necesitan 25, ¿no? Y añadimos un cuarto trabajador y encontramos de que la productividad todavía crece porque cada trabajador tiene la cantidad de factor fijo que técnicamente se requiere. La pregunta es, ¿qué pasa si colocamos un quinto trabajador, un sexto trabajador, un séptimo trabajador, un octavo trabajador? Atención, es probable que la producción siga creciendo, pero también es probable de que siga creciendo a esta velocidad primero y después a esta otra velocidad. Y si exageramos la nota, podría ser de que decrezca la producción, o sea, que se caiga la producción. Lo que estoy diciendo es, entonces, yo podría considerar, ¿no es cierto?, cuánto es la producción, ¿no? Yo puedo colocar aquí Q, la cantidad que voy a producir. Voy a colocar Q entonces aquí. Y voy a colocar mano de obra acá. Mano de obra acá. Y lo que voy a encontrar es primero de que la productividad es creciente, ¿no? Pero después empieza a decrecer, llega a una velocidad máxima de crecimiento, ¿no? Llega a una velocidad máxima de crecimiento ahí. Y si nosotros continuamos añadiendo trabajadores, la producción va a caer. Atención, es muy probable que las empresas pongan un límite aquí, ¿no es cierto? Es muy probable que las empresas pongan un límite aquí. Pero la pregunta para Gina de nuevo, a ver, es, en el caso de la empresa pública, ¿se continuará contratando? Cuando llega a ese punto ya no sería óptimo seguir contratando porque decrece la producción. Claro, pero te estoy preguntando si la empresa pública haría eso. Es decir, se detendría, tú dices, la empresa pública se detendría en este punto o continuaría trabajando, contratando más trabajadores. ¿Eh?
Se detendría. Bueno, es simplemente estás apostando, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Joaquín Sebastián. ¿Estás ahí? Yo estoy sosteniendo que la empresa privada se queda ahí, he levantado una barrera ahí, una línea roja. Y estoy preguntando si también se detendría ahí la empresa pública. Por ejemplo, ¿se detendría ahí la UNI? ¿Eh? No hay respuestas. Todas deberían tener ese... Profe, A ver, adelante. creo que en una empresa pública seguirían contratando, incluso crean puestos de trabajo para seguir No. contratando. Ok, tenemos el prejuicio de pensar de que la empresa pública no tiene las restricciones de la empresa privada porque está trabajando con los fondos que no son de ellos, sino son de todos los peruanos, ¿no? Mientras que en la empresa pública, pues los fondos son privados, ¿no? Perdón, en la empresa privada los fondos son privados, ¿no? Y lo más probable es lo que tú dices, ¿no? Lo más probable es eso. Traten de averiguar ustedes cuántos profesores hay en la UNI, cuántos alumnos hay en la UNI y divídanlo el número de alumnos entre el número de profesores. Y ahí podrían tener un indicador de decir, oye, pero caramba, tampoco alumnos tiene cada profesor, ¿no? Bueno, yo tengo este semestre 80 alumnos, ¿eh? Gracias a un alumno que se ha retirado de este curso, tengo uno menos, pero tengo casi 80. Y es muy difícil trabajar con tantos, ¿no? Pero hay profesores que tienen 4 alumnos, 5 alumnos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos administrando bien los recursos públicos? Probablemente no. Entonces yo estoy actuando con prejuicio, atención, yo estoy actuando con prejuicio, entonces yo estoy diciendo, mire, si la empresa privada se queda aquí, ¿eh? No contrata más. Si la empresa es pública, es probable que la empresa continúe produciendo más porque no tiene los elementos que le permitan hacer la toma de decisiones correctiva, ¿no? Correctiva, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en la UNI, el sindicato de trabajadores que trabaja muy bien, ¿no? Ha conseguido desde hace muchos años, ¿no? Unos bonos por inicio de semestre académico y por fin de semestre académico, ¿no? Y entonces yo hice la pregunta tímidamente en la asociación de docentes y dije, oye, pero parece muy bien, ¿no? Pero ¿y qué pasa con nosotros, no? O sea, no deberíamos nosotros, que somos los profesores, tener más derecho a recibir una bonificación por inicio de semestre y por cierre de semestre, ¿no? Y bueno, se rechazó la propuesta. Dijeron, no, es que nosotros somos ingenieros, pues nosotros ganamos mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, últimamente ya se está reclamando eso, en los últimos años se está reclamando eso y no nos lo dan, ¿no? Pero a los trabajadores le dan una bonificación por cierre de semestre académico, o sea, como ha terminado el semestre académico, reciben una bonificación, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Pero bueno, se creó la bonificación, ¿no? El gobierno acaba de aprobar un pago por preparación de clases a los profesores de colegios, ¿ya? Lo cual me parece fabuloso, ¿no es cierto? Pero me faltó darles un pequeño detalle, ¿no? Es un pago a los profesores por preparación de clases, pero estos profesores son los profesores jubilados. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablos le vas a pagar a un jubilado un concepto de preparación de clases, ¿no? Si está jubilado no está preparando clases, por definición, ¿no? Pero bueno, está aprobado y ya están cobrando. Y ya están cobrando, ¿no?
y mi esposa está molesta porque todavía no le pagan a ella, ¿no? Pero ya le van a pagar, ¿no? Porque es para todos, ¿no? Todos los jubilados van a recibir un aumento por eso, por preparación de clases, ¿no? En fin, eso es una demostración, repito, de lo que yo acabo de señalar acá. Esto de acá, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Oye, pero la tasa técnica de sustitución también es decreciente. O sea, acá estamos hablando de la productividad marginal decreciente. Ahora, ¿es posible pensar en eso? Bueno, ya le dejamos la pregunta a ustedes. O sea, la pregunta es, ¿funcionará? ¿Y cómo funciona esta parte de aquí, ¿no? Eso lo vemos en la próxima reunión. Ya para la próxima semana debemos estar en condiciones de volver a los videos, ¿no? De tal manera que ustedes puedan el día lunes. Tendríamos la reunión breve por razones de que van a tener el paquete de videos, ¿no? Esta semana ya no se pudo hacer, se vino encima lo del fútbol y todo eso. Y bueno, ya pasó todo esto y por eso yo continúo avanzando por este lado. Muy bien, voy a parar la grabación y